contarles que en realidad este trabajo forma parte de un trabajo mayor, de una investigación sobre empoderamiento en el movimiento estudiantil. ¿Cuál es tu visión sobre el problema de la educación? Y es una pregunta abierta, amplia, y los jóvenes ahí, cada participante se explayó muy bien en relación a eso y fueron teorizando y mostrando su pensamiento socialmente construido a través de esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿y por qué esa pregunta? Porque después de estas muy masivas manifestaciones sociales que todos vimos, ¿no es cierto?, detrás de tanta acción y detrás de tanta comunicación de una manera tan diversa, o sea, con símbolos, imágenes que sintetizan significado, con, digamos, formas gráficas, verbales, corporales, escénicas, de expresarse, tanta comunicación y acción, ¿no es cierto?, tenía que haber un pensamiento ahí, una propia teoría del problema, un pensamiento social ahí detrás. Y eso es lo que nosotros quisimos recoger a través de esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el motivo y bueno, las representaciones como tal, ¿no es cierto?, constituyen, ¿no es cierto?, la subjetividad asociada a la vida social, en este caso, ¿no es cierto?, a la educación y a la sociedad en relación a eso, ¿no es cierto? Y bueno, se construye entonces también en estos espacios, digamos, que los jóvenes frecuentan tanto, espacios cotidianos, foros, asambleas, lo cotidiano en los patios, en los distintos lugares, los colegios, los establecimientos y los planteles, ¿no es cierto? Y ahí se va construyendo, como ellos bien decían, bastante boca a boca y también a través de los medios de sus medios virtuales, ¿cierto? Muy tejido ahí, estos son los principales espacios de interacción, ¿no es cierto? Y bueno, ahí vamos viendo en el fondo cómo ellos han ido construyendo su pensamiento ahí, que es un pensamiento no solamente compartido, lo que apareció ahí, sino que también como construido a partir de su experiencia y a través de estos medios virtuales. Entonces, bueno, ¿y qué es en realidad una representación social? ¿Dónde está como su valor, ¿no es cierto? Son como teorías de conocimiento, son imágenes y modelos explicativos de la realidad, de un fenómeno determinado de la realidad, pero por parte de un grupo específico, en este caso los jóvenes estudiantes articulados en un movimiento, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo la idea es, bueno, ¿cómo se están explicando ellos el problema? ¿Cómo están articulando estas distintas consignas y cosas que todos hemos escuchado? Pero detrás de estas consignas aisladas hay una verdadera articulación, ¿cierto? Hay significados compartidos que son muy importantes, ¿verdad? Y que tienen mucha fuerza para la acción, como lo hemos visto. Ahora, tienen fuerza para la acción, es importante decir que las representaciones sociales tienen un sentido práctico, funcional. La idea es que este pensamiento va orientando un actuar también, y es la fuerza y también va orientando el operar sobre la realidad, tener ciertas prácticas para poder transformar la realidad o dominar la realidad, ¿no es cierto? Eso como a modo de que son las representaciones sociales. Entonces, nuestra pregunta era, ¿cuál es la representación social que los jóvenes del movimiento estudiantil tienen respecto del problema de la educación en Chile? Y la metodología, el estudio cualitativo, ¿no es cierto? Nosotros, la muestra estuvo conformada por 31 participantes que nosotros contactamos vía bola de nieve, uno nos fue llevando a otro, pero eso no funcionó tanto, hasta por ahí nomás, en realidad hubo que salir a los colegios, hubo que salir a las universidades a sentarse ahí y empezar a dialogar con las personas, tomó mucho tiempo, así es que conocimos y contactamos jóvenes muy diversos. Sí, nosotros teníamos claro que queríamos tener jóvenes de muy distintos lugares para ver cuáles eran realmente las categorías que saturaban más, que eran como las más importantes, quizás las más representativas de un universo mayor, en cierta manera, o las más transferibles a un grupo mayor, ¿no es cierto? Porque de 31 personas hablan del movimiento de los altos, pero sí teniendo como esta diversidad, porque eran jóvenes universitarios y secundarios, miti-miti, grupos focales de universitarios y secundarios, dirigentes y no dirigentes, nos preocupamos mucho de eso, hombres y mujeres. Y luego fueron 18 entrevistas en profundidad y 3 grupos focales. Individuales, profundidad, 3 grupos focales. La entrevista era como de 2 horas, 1 hora y media. Y el análisis fue vía teoría fundamental, o sea, súper minucioso, fue realmente un trabajo, digamos,
tratamos de análisis frase por frase, párrafo por párrafo, tratando de distinguir cuáles eran las categorías que emanaban desde ellos principalmente. Y luego categorías, subcategorías, reordenándolas en una lista después para poder describir el fenómeno, y en la axial nosotros logramos establecer relaciones entre las categorías para lograr una visión más comprensiva de cuál es el modelo, porque la representación social es sobre un modelo explicativo del fenómeno. Entonces buscamos relaciones en torno a, o sea, entre todas estas categorías en torno a un eje, que eran los valores en este caso, los valores. Así que, bueno, y esta presentación va a ser mucho en relación a escuchar su voz, porque las representaciones sociales son muy experienciales, ¿sí? Y en ese sentido hemos querido transmitir de manera muy importante la experiencia que ellos, la riqueza y la experiencia que hay detrás de las consignas, de las palabras, ¿no es cierto? Que finalmente uno no sabe, pero es una riqueza increíble las descripciones que hacían del problema. Yo eso no lo voy a poder transmitir porque nos demoraríamos mucho tiempo, pero tiene muy clara y mucha descripción rica de experiencia. Así que yo encontré que lo mejor era ir nombrándoles la categoría, o sea, el modelo final de la categoría, y después citas de ellos, ¿ah? Así que de eso se va a tratar, dejar hablar su experiencia a través de las citas también, ¿ya? Bueno, quiero decir también, casi se me pasa, que en el estudio mayor éramos un grupo conformado por varios, un equipo, como se fijaron, hablo en plural. Entonces, en la investigación mayor participaron Catalina Cromwell, Melanie Cruz, Ignacio Rifo y yo como investigadora principal, ¿ya? Eso. Esta parte sí fue más solitaria, esta parte. Bueno. Entonces, aquí tenemos, digamos, porque las representaciones sociales, como decía, son imágenes, modelo explicativo y valores también. Como muy importante, contienen valores. Entonces, aquí tenemos como cosa central, como valor central, digamos que ellos ven como problema que está siendo pasado a llevar en torno al valor de la justicia y la igualdad, está el problema de la injusticia y desigualdad, ¿no es cierto? Entonces, ellos consideran que es un sistema injusto, inequitativo, segregado, hay personas de primera, segunda, tercera clase y deficitarias, que tiene consecuencias fundamentalmente en la reproducción de la pobreza y la riqueza y las ventajas de poder. Ellos, tanto como la parte de recursos económicos, están viendo el tema del poder en la sociedad, que les inquieta mucho, las desventajas de poder. Y que esto esté determinado por el dinero como mecanismo de acceso les parece muy escandaloso. Entonces, también les preocupa como consecuencia la falta de heterogeneidad social, el endeudamiento de exclusión, que eso lo hemos escuchado mucho más, ¿no es cierto? El perjuicio en la PSU por el hecho de venir de distintas condiciones, y que coarta la libertad de todos, es decir, ellos piensan de que no está habiendo realmente libertad. La libertad de enseñanza no es libertad, porque la mayoría de la gente no tiene libertad para elegir en absoluto los colegios, está todo determinado por el dinero. También les preocupa como consecuencia que la gente se forme gente pasiva, no pensante, muy, como ellos llaman, robotizados en la máquina. Esa metáfora sale varias veces, de distinta gente que no se había visto ni nada, pero ahí se ve como hay un pensamiento social ahí, ¿no? Entonces, eso lo entienden como consecuencia, y digo también, reproduce pobreza y riqueza, porque ellos están viendo que hay dos caras de la moneda. Muchas veces uno cuando escucha otros discursos en otros lados, siempre se habla de la pobreza, superación de la pobreza, etc. Pero ellos están diciendo, ojo, superación, problemas de reproducción de la pobreza y de la riqueza. Se están viendo al otro lado de la medalla también, ¿no es cierto? Que es en esos dos sentidos. Después, entonces, esos serían valores y consecuencias, que está como en el centro, ¿no es cierto? Y por otra parte, entonces, como modelo explicativo, ellos ven como problemático que el dinero sea el mecanismo de acceso a los servicios y en particular a la educación. El dinero como llave de entrada es algo que ellos se lo explican así, que ahí está la causa directa del problema, y después ya, digamos, la otra es la explicación que tienen a nivel como más estructural, son básicamente dos cosas, ¿no? Es una causa ideológico-valórico-económica, que es esta visión de educación, negocio, consumo, dinero, y por otra parte algo que tal vez no se había visto tanto
en sus consignas, y que también les preocupan mucho los valores individualistas, exitistas y competitivos de la sociedad. Porque ellos dicen, bueno, en esta educación nos forma como para competir, como para lograr nuestro éxito personal, y etcétera, buenas posiciones en la vida, individualmente, digamos, para mí mismo. Esto les incomoda, se lo ven como un problema también, como una causa del problema que está afectando. Después también ven causas que son en relaciones sociales entre actores, entre una élite y lo que ellos llaman mucho la mayoría, dicen así, y la mayoría, no dicen tanto el pueblo, no dicen tanto, pero se llaman así, ¿no? En esa mayoría están ellos. Y distinguen como esa separación siempre, ¿no? Ese grupo minoritario, lo llaman el grupo de familia, general, la élite que sigue. Entonces, les preocupa de que la educación está en función del beneficio de ellos. Esto no es invento mío, sino que realmente estoy diciendo las categorías que fueron apareciendo de lo que ellos hablaban. Les preocupa de que la educación esté orientada en dos sentidos hacia ellos, hacia el bienestar, el beneficio de las élites y no de la mayoría, que llaman ellos, que es las élites, por una parte por el negocio mismo de la educación, donde estas élites se benefician, pero por otra parte también a través de la formación de personas que van a ser útiles a las grandes empresas o a los empresarios o a los grupos corporativos para producir, digamos, lo que beneficia a esos otros, a esas élites, ¿no es cierto? Entonces, producirles, favorecerlos, y por otra parte, en ese sentido, una educación que para no pensar, no ser críticos, sino que poder producirles a estas élites para sus ganancias. Por otra parte, como causa económico-política, el modelo privatizador y el retiro del Estado, como algo que bueno, ya se sabe bastante, hemos escuchado. El rol del Estado tan retirado de lo público, y dentro de eso el rol de los privados como algo en el sentido que debería revertirse. Como causa también, bueno, la Constitución la mencionan varios, y los políticos como quienes, en palabras de ellos, dicen, solo piensan en dinero. Están pensando en dinero, están pensando en cómo administrar, cómo el Estado administra, pero al servicio de la gente, de los grupos privados. Entonces, esos serían como la explicación de este problema, ¿no? Que termina, entonces eso termina en injusticia, en segregación y en las consecuencias. Entonces, son más o menos como los valores. Y ahora, una cosa importante decir ahí, que a ellos les produce eso, estos valores, una verdadera como indignación moral, que es el término que Klamermans, un estudioso de la identidad social, de los movimientos sociales, llama así, una indignación moral frente a algo que encuentran como escandaloso, como injusto, y ocupan esas palabras también, ¿no? Como de escándalo, de rabia, hay emociones también ahí, ¿no? Ya. Entonces, aquí algunas citas respecto de ese modelito. Ok, van a tomar esa cita. Ya, ahí está. Bueno, no importa, se puede. Entonces, ahí. ¿Sí? ¿Se oye bien? Pues, ya. Sí, bueno, se oye bien. ¿Se oye bien ahí? Ya. Bueno, en lo injusto lo que les molesta más es que en vez de que las oportunidades estén dadas por el tema del esfuerzo, el mérito, etcétera, estén más que nada determinadas por el origen social de las personas, ¿no es cierto? Y que no hay iguales condiciones para todos. Y que este origen social no es elegido. Y eso es grave para las oportunidades laborales del futuro. Ellos están en una etapa que están mirando el futuro también, están mirando la sociedad y en esa sociedad su vida futura. Y están viendo que esto genera después empleos peores, peor pagados, etcétera, ¿no es cierto? Y eso va a afectar sociedad y a sus vidas también. Siempre hay esta relación entre cómo ven la sociedad y sus vidas. Nosotros lo vimos claramente en los vídeos que ellos, solamente pensaran en ellos mismos, aparecían muchas palabras, todos, sociedad o visión como colectiva. Y lo otro que les molesta es que sienten que estudiar es una exigencia de la sociedad, que sin embargo no tienen soporte para hacerlo. En el fondo una niña dice, bueno, prácticamente si tú no estás en la universidad no existes.
Pero sin embargo, ¿cómo puedo estar en la universidad si tengo todas estas trabas como para estar? Entonces sienten que hay una incoherencia ahí. Miren, aquí hay una cita que dice, pero como no todos estamos en las mismas condiciones, al final nos decimos chuta. Realmente la cuestión es injusta, porque el cabro que entra en un colegio ya particular, que paga 200 lucas, está asegurado que va a sacar arriba 700 en la PSU, o va a ser puntaje nacional, le va a ir muy bien. Y el cabro que va en un colegio municipal va a tener muchos contenidos que le van a faltar. Otra niña dice, es que yo siento el problema que es que en Chile si uno tiene plata puede saber, y es injusto porque al final uno no elige dónde nace ni los papás que tiene, entonces tú estás como culpando a la víctima, ¿no es cierto? Voy a terminar la frase. Ya. En cuanto a segregado y deficitario, acusan esta brecha entre colegio bueno y malo, ¿no es cierto? El efecto que va a tener, ya lo dije, pero en una ciudad que también la ven como segregada, y lo único que hace es aumentar la segregación, porque al final la gente más pobre va a colegios peores, universidades peores, tienen peores profesiones y vaya así como en un círculo vicioso. Y al final la gente que tiene más plata es la que se educa más, por lo tanto es la que llega a mandar como al gobierno o a las empresas. La idea es que fuera que todos pudieran ser iguales, ¿no? Ya. En cuanto a reproducción de la pobreza, desventajas de poder, hiperpoblación de la riqueza y ventajas de poder, y también problemas psicosociales asociados a la pobreza. Hay una cita aquí interesante que dice segregación e injusticia social, que al final la gente está condenada a estar en un círculo vicioso. Yo cuando chico vivía en Cerro Navia, en una comuna igual bien pobre, veía a la gente ahí como en un círculo vicioso, que los padres trabajaban en la construcción y después el hijo salía del segundo medio del colegio a trabajar. Al final la persona que nace en otro lado, por el solo hecho de nacer en otro lado, tiene una condición de vida totalmente distinta. Entonces claramente son cosas que duelen. En cuanto a la falta de heterogeneidad social, en colegios y universidades, esta cita es interesante, porque también les importa, como que quieren intercambiar con gente distinta, como que les incomoda esto de estar como en una burbuja, todos como los mismos. Esto en varias entrevistas, muchas entrevistas salió esta idea. Entonces dice, otro problema es que la educación, como yo te dije, está bajo precio y eso no te permite una ampliación de tu colchón social como persona. O sea, personas del colegio, no sé, del niño de Águila, solamente han conocido a los niños de la población por la tele o porque alguna vez tuvieron un pololo que le gustaba el asistencialismo. Ya. En cuanto a la deuda, eso lo conocemos más, ¿no es cierto? Ahora dice, la verdad hay gente que no puede pagar los 60, 50, hasta 30 mil pesos, que es la distinción entre arancel referencial y arancel real. Algo que como que ni siquiera estaba tanto en el tapete, aunque se hablaba de otros temas, pero esa pequeña diferencia, algunos en la PSU, aquí también está bien bonita cuando ella que dice, pero siento que cuando niños de primero básico que tienen 6 años tienen un nivel de educación tan diferente, siendo personas iguales, y ahí empieza la segregación. Entonces cuando uno pasa por cuarto medio y a ti la gente te dice, no, es que uno puede estudiar para tener una beca. Claro, pero tú tuviste 14 años, no, 12, ¿cuánto? 8, 12 años diferentes. No te pueden pedir el mismo resultado a esas dos personas. Entonces al final termina diciendo, si te segregaron desde el comienzo, no te pueden pedir todo ese puntaje y recibir beca. Y esto lo ven como una, ahí, digamos, esa parte la comentamos. Después, en cuanto a las explicaciones, entonces, el tema del negocio, consumo de dinero, aquí esta cita es bien interesante porque refleja también como ellos en el fondo ven como la concepción que tendrían ellos de lo que estaría bien, en la primera parte de la frase, y también refleja un poco la sensación de escándalo. Dice, yo creo que la educación es como la esencia de la persona, y que más encima la sociedad te lo pide, te lo exige como prácticamente si no está en la misión no existir. Y que hay muchas veces que te lo nieguen porque no. De hecho, en el Congreso uno de los profesores de la Chile decía que esto es un negocio heteropático, porque esto es un negocio, o sea, yo no tengo como pagarte, no hay estudio. Y lo encuentro aberrante como un director que se supone que está haciendo una institución para llevar adelante una sociedad. Para mí eso es, te niegue la oportunidad de crecer solo porque no tienes dinero. O sea, también la imagen de autoridad, ¿no es cierto? La imagen de autoridad, ¿cómo es posible que no esté preocupado más por lo público? Hay como la contradicción que evidencia ahí esa cita, ¿no? Y que se pierde un poco en la calidad cuando se está centrado en el tema del lucro del negocio. Y también en la competencia hay una parte donde dice, al final todos tenemos que ir compitiendo y ojalá que
del lado le va a ir un poco peor, porque así tú te puedes salvar. Pero eso lo hice como irónicamente, era como decir, bueno, qué tremenda está la competencia, porque al final tú tienes que querer que al otro le vaya peor, ¿cierto? Y él criticaba eso. Después, en cuanto a los valores individualistas, exitistas y el propio del Estado, también interesante, dice, en cuanto al individualismo, dice en el fondo que cuando se sale del colegio, lo primero que le importa a muchos papás, compañeros, es cuánto plata vas a ganar. Y ahora encuentro como chocante eso, en verdad, para mí, como que no hay otro cuestionamiento más de, no sé, de aportar, nada, como para mejorar las cuestiones. Entonces, la idea de un trabajo robotizado en una máquina de producir y ganar dinero, me parece mal, digamos. Ya, gracias. Después viene los grupos privados que se benefician a costa de la mayoría de la población, ya lo había comentado. Y aquí hay dos, una cortita que yo la encontré como bien intensa, dice, sí, pues al final se forran de plata y sacan esclavos súper buenos, que no se preguntan tanto para dónde va todo el trabajo. Y la siguiente, en el fondo, que muestra un poco la contradicción que decía como entre clases, ¿no es cierto? Como la élite y lo que llaman ellos la mayoría. Dice, siento que igual es una cuestión de los de arriba que no quieren como que los de abajo, súper estereotipados, pero los de arriba no quieren que los de abajo tengan otras herramientas. Se puede ver en la televisión lo culturalmente afectado que está. Siento que no les conviene que pensemos a nadie, o sea, es que les es fácil, o sea, que les conviene que nosotros sigamos manteniendo el sistema, por ejemplo, las grandes familias, obvio que les conviene que sigamos manteniendo el sistema porque están viviendo bacán, en todo. Y esta otra es más económica. Yo personalmente siento, y por lo que he escuchado también, y me cansa mucho, que Chile es un país exportador, ¿cachai? Como exportador se necesita mano de obra y la mano de obra no es necesaria educarla. Entonces, ¿quién va a invertir en la educación si lo que se quieren son obreros? Entonces, esa visión, ¿no es cierto? Lo que pareció aquí es que no solo criticaban la clase política, sino que había una crítica también en el aspecto como de los grupos económicos, a la economía, o claro, cómo se maneja la economía. Y finalmente el Estado, las críticas al Estado eran muy ricas en cuanto a la municipalización. Yo no pude, les confieso, retener en mi memoria todo lo que sabían sobre por qué no funcionaba la municipalización. No había caso, como que se me va, pero en el fondo era esta deficiente, que la gestión estatal es deficiente, las municipalidades tienen desiguales recursos y una cantidad de descripciones de las dificultades de gestión que se daban en las municipalidades, que eso ya a mí se me escapa, pero me llamó mucho la atención eso, ¿no? Y aquí hay una cita en relación al que esto vendría como del golpe militar, ¿no? Otra vez alguien me preguntó sobre el tema si había algo de la dictadura, y en las distintas entrevistas aparecieron en distintos momentos temas alusivos a la época de la dictadura. Así que aquí dice, yo creo que desde en Chile pasó el lado oscuro, lo que fue el golpe del Estado y todo eso. Se hicieron leyes, se hicieron cosas para privatizar la educación, para los ricos tuvieron mejor educación que los pobres, para tener los mejores profesores y la mejor tecnología. Y eso hasta ahora sigue igual. Los colegios particulares subvencionados, las escuelas públicas tienen una estructura estructuralmente y tecnológicamente tienen muchas deficiencias. Diferencias. Tienen muchas diferencias. Bueno, entonces, eso para ejemplificar el modelo explicativo, los valores y el modelo explicativo de la representación social que han ido construyendo a lo largo de muchos años. Y en ese sentido, respecto a lo que es la educación y la calidad de la educación, que entienden por calidad, hay varias aspiraciones aquí. Que lo ven como derecho humano en la Constitución y lo ven un derecho, y eso me llamó la atención. Algunas frases como un derecho inalienable, un derecho como igual a la vida. O sea, una cosa muy significativa. Y que la educación tiene una función social, no solamente de desarrollo propio, aunque también. Ellos también les interesa el progreso personal, también les interesa la movilidad social, personal, pero también mucho que la educación tiene una función social para sacar adelante el país, es base país, es base para el progreso, con educación la sociedad se mueve, etc. Y está al servicio de la sociedad, ¿no? Y para una vida equitativa e inclusiva para toda la sociedad, ¿no? Entonces aquí hay una cita en relación a eso, ¿no?
la única manera de mejorar el país y todos esos índices de problemas psicosociales, todo es a través de la educación. Y ahí hay una cita que muestra un poco de que el sentido social que las personas profesionales tienen que tener, un médico atender a los enfermos porque es médico, no porque le va a pagar, digamos, sino que como médico tiene la función social y eso hay que formarlo en los colegios y en las universidades, porque si no, no se va a suscitar, ¿cierto? Bien. Y la finalidad, entonces, es más que un buen puntaje, preparar. Y la otra cosa que menciono como finalidad es una educación que forme a las personas para el ejercicio participativo, cívico, empoderado, con control, de distinto tipo. Ahora, ahí hay grados y matices, unos hablan de control comunitario en el colegio, otros hablan de empoderamiento en los espacios de colegio, otros de participación cívica y en la toma de decisiones. Se refieren de distintos grados, de distintas formas a eso, pero todo tiene que ver con ser un sujeto activo y a nivel también de actividades, pero también de toma de decisiones, tener injerencia. Y eso, además, claro, obviamente también tiene una profesión. Y lo otro que apareció con mucha fuerza es una educación que lo forme integralmente, una palabra tan usada integralmente, pero las citas de ellas fueron bien interesantes en términos de querer desarrollar distintos talentos, vocaciones, capacidades, cada uno. El que quiere ser músico, que pueda ser músico, que en su colegio tengan instrumentales, etcétera, el que quiere ser, incluso el que quiere a lo mejor dedicarse a algo manual, que lo pueda hacer y que no signifique el futuro en la vida que por eso sea pobre. Entonces, a través de eso también se va en el fondo teniendo como una crítica al sistema productivo futuro, que es, bueno, ¿cómo me voy a insertar? Si yo quiero trabajar en algo manual, ¿qué opciones tengo? Y ahí es donde el tema educación engarza también con el tema más productivo de la sociedad, ¿no es cierto? O sea, querer desarrollar varias opciones vocacionales, talentos, etc. En una vida no robotizada en la mano. Y para eso se necesita esto, ¿no? Buena infraestructura, tecnología, inclusión en la calidad, gratuidad y eliminación de barreras de acceso. Y desarrollar talento, solo una parte de una cita voy a leer solo que está en negrita. Se pregunta a un joven cómo sería para sus sobrinos si esto fuera distinto. Y dice, esta persona podría ser mucho más, podría ser más crítico, más pensante. En el colegio existieron herramientas para ser músico, en fin, ¿no es cierto? Después dice, porque de repente sacar ingenieros, que sacar doctor, que sacar abogados como la meta. Yo encuentro que no, porque una sociedad no se forma de ingenieros, de abogados o de médicos. Entonces podríamos ser una sociedad mucho más linda. También aparece una alusión así como a la estética, una sociedad linda, una sociedad diversa, una sociedad más alegre. Ya. Y eso. El otro, que la participación cívica, la educación sirve para organizarse, para votar, para actuar a nivel de barrio, en todas partes. ¿Ves? Te crían más que nada como una máquina para producir plata y no te enseñan cómo tener una mente crítica y todo eso, ¿no? Y poder tener ramos de educación cívica, filosofía, etcétera, en las salas de clase. Y el rol del Estado, yo lo hemos visto, cuando tú estudias en una universidad o frente a un país que se hace cargo de tu educación, también asume un rol con los otros, un rol público, ¿no? Y es importante que el Estado se haga cargo de los derechos como que todos deben tener, ¿no? En cuanto a la percepción del logro, porque la representación social también es para operar sobre la realidad, entonces, ¿qué ha pasado con eso? Por una parte, se siente muy efectivo en haber posicionado el tema de esa forma en la sociedad, en la agenda política y todo. Se siente muy efectivo en eso, lo encuentro muy importante y creen que sus metas la van a lograr a largo plazo. Ahí me llamó la atención la convicción de que esto va a suceder alguna vez sí o sí. Y una visión más transgeneracional que puede suceder con otras generaciones de más adelante. O intergeneracional, digo. Sí. Y por otra parte, sí, sin embargo, sí, frustración de que no se han logrado hasta ahora, en ese momento, las demandas estructurales a las que ellos apuntaban, ¿no? Que no lo han logrado y lo perciben así. Y entonces, en torno a eso, se suscitan disyuntivas en relación al operar, porque por una parte sienten que hay cierto estancamiento en las cosas que se hacen, en el tipo de actividad, tienen dudas en relación a los paros prolongados, también tienen dudas. Sienten que tienen que ser mucho más unidos como una clave para poder lograr más, pero también, y por otra parte, sienten que tienen que lograr más presión, pero más presión, ciertos tipos de presión les generan problemas con los adultos, con el mundo adulto, desde sus papás para adelante, los profesores, etcétera, ¿no? Como perder clases, qué sé yo. Entonces ahí tienen como disyuntiva
como ellos mismos siempre no tienen resuelto. También algunas ideas que salieron que no fueron tan así. Por ejemplo, el Estado siempre está retirado. No, algunos decían que el Estado es como vacilante. Así que a veces como que apoya un poco. Entonces, en el fondo, si el Estado se involucra un poco más, podría ser que cambie un poco, pero más a nivel periférico. O sea, tiene que haber mucho, o sea, si por ejemplo le dan un poco más de beca, un poco menos de crédito, un poco más con aranceles, eso solamente va a modificar quizá alguna idea del sistema periférico, pero no realmente el núcleo central. Entonces, ahí hay un poco una explicación de que algunos tipos de cosas no les hacen cambiar esa representación, por lo cual se necesita mucha experiencia en otro sentido y nuevos elementos de información que le puedan hacer cambiar esa visión. También el fenómeno del anclaje, que hay varios otros estudios hay de otras personas y de nosotros también en relación a la creencia de ciudadanía, y se ve como los jóvenes esta idea de que el dinero y la institucionalidad política, sobre todo la desigualdad, ideas muy extendidas hace rato, que están ahí representadas en esas creencias, por ende esto como que ancla ahí y sigue confirmando esa visión, ¿no?, en la juventud. También el concepto de objetivación, que en el momento cuando la representación social se descontextualiza y toma como se naturaliza en cierta forma. Interesante pensar que a veces uno escucha que en distintos planteles, colegios, las autoridades dicen, bueno, pero ¿por qué si aquí es un poco distinto? Nosotros no hacemos esto, ni lo otro, ni lo otro. Y sin embargo los jóvenes como que tienen esta visión de la misma representación social. Porque bueno, cuando se produce un proceso de objetivación, más allá de que hayan diferencias en lo local, prima la representación en sí, digamos, que sea como descontextualizado, se aplica como en todos lados, ¿no? Bueno, eso. En el liderazgo, decir que el liderazgo, ¿qué líderes les gustan a ellos? Los líderes que representan esta representación, porque tienen un pensamiento autónomo parecido a eso, ¿se escuchó? O sea, cuando aparecen con discursos muy pauteados que vienen como de afuera, empiezan a gustar, porque ve que hubo gente que represente eso y que actúe, porque las representaciones son para hacer cosas, ¿no es cierto? Y que se comuniquen, que tengan mucha comunicación con las bases y que puedan difundirlo bien al medio. Son todos como elementos también de una buena representación. Entonces, ahí, no sé, me quiero explicar un poco ese tema de qué tipo de líderes eran. Eran líderes que representan aquello, lo viven, representan y viven conforme a esa representación, ¿no? En un sentido como desafío a la sociedad, de poder quizás decir que, yo creo que, porque así se llama el título, yo creo que desafía valores, desafía visión de servicio, desafía el sistema productivo y de ocupaciones también, con lo que veíamos futura, la participación política, tanto en el espacio comunitario como a futuro también en otros espacios, las relaciones sociales entre los actores sociales y económicos, el rol del Estado y el gran acento en la calidad. Y aquí una idea propia, no lo dijeron ellos, quiero decir que en un mundo donde a veces impera más la obsolescencia programada para el consumo, aquí lo que se quiere es otra cosa. Lo que se quiere es acento en la calidad, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que eso por esa fuerza de representación vamos a seguir viendo en la medida que no se vaya logrando cambio. Vamos a ir actuando porque es bien fuerte, bien contundente la representación social que ellos tienen. Eso. Muchas gracias por su paciencia.